Hola a todos, yo soy el profe Homero y hoy vamos a comenzar con esta secuencia que se llama Hombres y Mujeres que forman parte de la historia. En esta secuencia vamos a buscar información, textos fuertes y formativas donde encontremos datos de algún personaje que ha pasado a la historia por alguno de los logros que haya tenido. Podemos buscar información tanto de deportistas, de poetas, de dramaturgos, de gente que ha sido política, de gente que ha formado parte de las revoluciones que hemos tenido en el país, que son pacifistas, de cualquier persona que haya marcado algo para nuestra vida, ¿verdad? Sí. Y vamos a ver qué es lo que podemos ir contestando en la lección del libro de cuarto grado, ¿sí? Vamos a manejar la lección de cuarto grado. Esta es, déjenme ver, es la secuencia 8 que ya pertenece todavía al bloque 2 de español de cuarto grado del libro nuevo. Entonces, vamos a trabajarlo y vamos a ir contestándolo poco a poco y van a tener tarea. Ahora sí que se van a ir con tarea de este video para que ustedes puedan investigar sobre algún personaje que les llame a ustedes la atención. Recuerden que esto va muy relacionado con las biografías, que las biografías son textos que nos dan datos sobre alguna persona, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con esto. Bienvenidos a mi canal, espero serles de ayuda y comenzamos. Hola a todos, pues bueno, vamos a comenzar con esta sesión que se llama Hombres y Mujeres que forman parte de la historia. Y bueno, en esta secuencia, como decíamos hace ratito, vamos a redactar textos en los que vamos a describir a personajes relevantes de la historia, es decir, mujeres y hombres que han construido y cambiado la forma de pensar y vivir en el arte, la ciencia y la historia en general. ¿Sí? Les recuerdo que estos videos duran media hora aproximadamente porque vemos 6 sesiones, ¿sí? 6 días, 5 o 6 días aproximadamente en un solo video. Entonces por eso es un poquito largo, pero lo que yo te recomiendo es que lo hagas por partes para que tú vayas poniéndole pausa ahí y puedas ir contestando o trabajando las cosas. ¿Ok? Lo primero que nos muestran aquí son a 3 personajes y nos preguntan si los conocemos. Y bueno, yo les pregunto, ¿ustedes conocen alguno de estos personajes? Es probable que a lo mejor a la persona que está en medio sea de las más conocidas, porque la conocemos también mucho, porque la vemos en los billetes de 200 pesos, entonces eso nos ayuda también a reconocerla aquí en México. Claro que no es el logro más importante de ella, el aparecer, pero por algo aparece en ese billete. Y bueno, para los que no conocen a estos personajes, el primero que vemos ahí es Stephen Hawking, un científico que se dedicó a estudiar el universo. De hecho, es uno de los científicos más reconocidos, tal vez después de Albert Einstein, porque también tenía la habilidad de explicar las cosas para los simples mortales como uno y que lo entendiéramos un poquito mejor. Sor Juana de la Cruz es la persona que está en medio, ¿sí? Ella fue una poetisa que se reconoció porque en el ámbito de la literatura, pues ella escribió de las composiciones más bellas y aparte se destacó mucho porque en una época donde no era muy común que las mujeres estudiaran, ella buscó la forma de poder continuar con sus estudios y pues lo logró. Y la última es Marie Curie, una mujer que logró grandes avances en el estudio de la ciencia, sobre todo con la radiación, lo cual también la llevó a tener una muerte un poquito eh, dramática, porque pues los estudios mismos que ella realizó y que tanto nos ayudan en la actualidad, pues también le causaron, por ahí mencionan que la muerte. Entonces, aquí sería importante que escribiéramos quiénes son cada uno de estos personajes.
Una disculpa, pero no lo había seleccionado bien. Por Juana Inés de la Cruz. Y Marie Curie. ¿Ok? Entonces, estos son los tres personajes que vienen aquí en nuestro libro de español. Lo pueden anotar ahí ustedes también. Y vamos a continuar. Dice, en la asignatura de historia y seguramente en muchas otras partes has leído o escuchado nombres de personajes relevantes, así como los sucesos que los hicieron ser reconocidos por la humanidad. Digo, en nuestro libro de historia vienen muchos personajes que obviamente pues han marcado o han hecho algo por la humanidad o que han sido importantes para la historia de nuestro país, en este caso México. Y bueno, por ejemplo, aquí vienen una nube de palabras, de nombres más bien, donde podemos encontrar algunos personajes que pues con sus logros han marcado parte de la historia. Y no nada más como científicos, también vienen deportistas, revolucionarios, políticos, ¿sí? Por ejemplo, José Ortiz de Domínguez, Porfirio Díaz, Nezahualcóyotl, Malala, Diego Rivera, Mario Molina, Julieta Fierro, Juan Rulfo, Emiliano Zapata, Fernando Platas, que es un poquito más de la actualidad, ¿sí? Octavio Paz, Simón Bolívar, Benito Juárez, ya dijimos Emiliano Zapata, David Alfaro Siqueiros, vienen muchos personajes, Frida Kahlo por ahí también viene marcadito, y bueno, todos estos personajes, ¿alguien conoce alguno? Aquí en el grupo, el más conocido fue Benito Juárez. Yo creo que por popularidad es uno de los presidentes de México que más se conocen. Eh, pues no sé, pero por popularidad así lo conocen mucho. Tuvo sus grandes logros, tuvo sus grandes desaciertos también. Hay que investigar muy bien sobre la vida y obra de Benito Juárez, pero bueno, tuvo sus grandes logros, y todos lo conocemos porque pues se reconoce que viniendo de una comunidad tal vez muy pobre de, de Oaxaca, pues él haya logrado llegar a la presidencia de México. Claro que esto fue a base de mucho esfuerzo, de seguir estudiando, pues, siempre pelear, ¿verdad?, por lograr algo. ¿Sabes cuál es su lugar de origen y el año en que nacieron? ¿Conoces los momentos históricos en los que formaron parte? ¿Cómo podemos conocer la historia de estos personajes? Bueno, yo por ejemplo, les recomendaba a los alumnos, por ejemplo con los tres ejemplos anteriores, que si no los conocían, podían buscar en internet. Obviamente primero tienes que saber cuál es el personaje del que quieres investigar. Y bueno, yo por ejemplo, si me voy a internet, podía ver esto. Aquí vemos, por ejemplo, yo puse en Google, Sor Juana Inés de la Cruz para niños, y uno de los resultados que me arrojó fue y aquí vienen algunas de las cosas que hizo Sor Juana Inés, pero sobre todo viene cuando nació y dónde nació. Por ejemplo, dice el 12 de noviembre de 1651, en un pueblito del Estado de México llamado San Miguel Nepantla, nació una niña que al crecer iba a convertirse en una de las mejores escritoras de México. Se llamó Juana de Asbaje, pero todo el mundo la conoce como Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, ahí te vienen platicando lo que hizo, que cuando tenía 3 años se colaba en el cuarto de su hermana mayor María, estudiaba con una maestra, y ahí te van contando cómo a los 5 o 6 años ella se le habían muchas ganas por seguir estudiando, y por eso ella buscó la forma de convertirse en monja para poder seguir estudiando y cositas así. Viene
Viene cómo ella siguió estudiando, cómo fue, o es muy conocida porque la encontramos aquí en los billetes de 200, ¿verdad? Se me hace que en los nuevos ya no. Y bueno, viene un ejemplo de un poema que ella escribió, ¿verdad? La biografía de Marie Curie también la puse, biografía de Marie Curie para niños, y me encontré esta, y te dicen de sus inicios, dónde nació y cuándo. Nació en Polonia en 1867. Viene el verdadero nombre o el nombre completo, ¿verdad? Quiénes eran sus padres, eran profesores, era la última de 5 hermanos. Entonces, que en su país no estaba permitido que las mujeres fueran a la universidad, así que a los 24 años se fue a estudiar a París. Entonces, aquí te muestran cómo estas personas buscaron la forma de seguir estudiando. Y se convirtieron en compañeros de investigación y se dedicaban a buscar en la naturaleza elementos radiactivos, descubriendo el radio y el polonio. Descubrieron que estos elementos eran más radiactivos que el uranio, pero hasta 1903 no pudieron demostrarlo. En 1903, cuando se les concedió tanto a ella como a su marido y a Becquerel el premio Nobel de Física, lo que convirtió en la primera mujer que coincidía en un premio Nobel. ¿Sí? Entonces, ella tuvo muchos estudios en lo que es radiación. Y también busqué a Stephen Hawking para niños. Esta página me gustó mucho porque desde el principio nos viene marcando qué y quién escribió este documento, ¿sí? Te dice que, pues habla Stephen Hawking, la autora, Jane Kentz, editorial, ¿sí? 2019, páginas 42, ilustraciones, quién es la ilustradora, ¿sí? Y bueno, este es un libro que se vende, pero aquí, este es el libro que venden, pero pues aquí nos vamos a poner más en esta breve biografía, ¿sí? Te dice dónde nació en Oxford en 1942. Y te dicen por qué fue importante. Les digo, él fue un científico que se dedicó pues a estudiar, pues más que nada, déjenme quitar esto, más que nada los aspectos relevantes acerca de la materia, los hoyos negros y cosas así del universo. Bueno, y no me quedé dormido, se me quedó aquí pausada la cámara, no sé qué onda, pero bueno, vamos a continuar con esto. Entonces ya vimos cómo podemos encontrar en Google información de algún personaje y nos van a decir dónde nace, cuándo nace, qué es lo que ha hecho, por qué pasó a ser parte de personajes importantes en la historia. Y entonces aquí nos dice, de los personajes anteriores, si conocemos alguno, hay personajes que sean nuevos para ustedes que no conocían. Probablemente sí, y no nos tiene que dar vergüenza decir que no conocíamos alguno de estos personajes. Lo importante es que, ya que los conocemos o que los escuchamos ahorita, que los mencionamos o que leímos su nombre, pues investigar por qué son importantes, qué es lo que han hecho. ¿Qué personajes sí conocían? ¿En qué ámbito se desenvuelve? Es decir, ¿es artista, deportista o personaje histórico? ¿Cuándo y dónde nació? ¿Cómo fue su educación? ¿Cuáles han sido sus más grandes logros? ¿Cómo obtuvieron esa información sobre el personaje y dónde podríamos encontrar más? Les digo, ustedes pueden entrar a Google, ahorita es una herramienta súper poderosa, nada más tener cuidado con las fuentes de información que es donde conseguimos cualquier información, en este caso Internet. Tener cuidado con lo que leemos, buscar fuentes que sean confiables, que nos den buena información, que tengan buena ortografía y que sean adecuadas para nosotros a nuestra edad. ¿Ok? Aquí mis niños decidieron o comentaron que ellos conocían más que nada a Benito Juárez, pero no sabían muchos datos de él, por lo que les encargué que también investigaran acerca de ellos. Entonces, si ustedes conocen alguno de estos personajes, que bueno, conocen todos estos datos, lugar y fecha de nacimiento, cuáles fueron sus logros, a lo mejor conocen a Emiliano Zapata y dicen, bueno, fue alguien que peleó en la revolución, que luchó por liberar las tierras de los campesinos, pero no conozco muchos datos de él, lo podemos buscar. Lo más importante es que tú seas autodidacta y puedas encontrar la información por ti mismo. Aquí no te voy a dar todas las respuestas porque son cosas muy personales, no te puedo decir qué sabes y qué no sabes tú, pero si no lo sabes, lo puedes investigar. ¿Ok?
Por ahí dice que pregunta a algunos de tus amigos y familiares sobre los personajes de ciencia, arte o historia cuya vida y obra te gustaría conocer. ¿Cuál de estos personajes que estábamos mencionando nos gustaría conocer? Escribe en tu cuaderno las respuestas. Y es bien importante esto. Considera que los nombres que te proporcionen son nombres propios, por lo que deben estar escritos con letra mayúscula al inicio de cada palabra. Por ejemplo, Benito Juárez. Recordamos que los nombres propios son los nombres de ciudades o de personas y tienen que llevar mayúsculas, así como los de nosotros, cuando los escribimos en alguna parte tienen que llevar mayúsculas al inicio, ¿sí? Entonces, esta es una regla ortográfica, muy importante. Nombres propios se escriben con mayúscula. Y nos lo está mencionando aquí en el libro de español. Yo recomiendo que lo subrayes por ahí para que lo tengas muy presente. Y bueno, continuamos. Tiempo de leer. Esta es la sesión 3, nos habla de los libros virtuales. ¿Qué es un libro virtual? Bueno, platicábamos que hay una aplicación en los celulares, sobre todo los Android, que era de lo que estábamos hablando con los alumnos, y hay una sección especial para bajar libros o para comprar libros. Y bueno, esos libros son libros virtuales. Este que te estoy mostrando aquí en la pantalla es un libro virtual. Es decir, no lo tengo en físico, no lo tengo aquí agarrado, no lo estoy hojeando, ¿sí? Pero lo puedo tener en la computadora, en mi celular, en una tablet. Y esos libros virtuales nos permiten tener acceso a mucha información de muchos libros sin tener que tener algo físico. Nos permiten ahorrar espacio o también tenerlo a la mano, tener muchos en un solo dispositivo, ¿verdad? Aunque, digo, el libro físico también tiene grandes ventajas. A mí me gustan mucho los libros físicos, pero el libro virtual a mí me encanta porque tengo todo en un solo lugar y no tengo que tener ahí toda la cantidad de libros que tenía antes, ¿verdad? En parejas, lean la siguiente situación y respondan. Ana y Simón han encontrado muchos libros electrónicos que les gustaría leer. Ayúdalos a ordenarlos. ¿Cómo pueden organizarlos para facilitar su búsqueda? ¿Qué nombre será conveniente darle a cada archivo? ¿Es buena idea organizarlos en varias carpetas o es mejor concentrarlos en una sola? ¿Qué harían ustedes? Yo, en lo personal, pongo como nombre de archivo el nombre del libro, ¿sí? Para empezar. Si compré un libro y lo bajé, y lo tengo guardado en mi computadora para tener acceso a él sin necesidad de internet, le pongo el nombre del archivo y lo guardo en una carpeta. Yo tengo una carpeta que se llama libros y tengo otra que se llama libros del alumno, donde tengo pues estos libros como el que están viendo, pero en mi carpeta de libros pues tengo todos los libros acomodados. Ya cuando llego a tener dos libros del mismo autor, por ejemplo Stephen King, que es uno de mis autores favoritos, ya creo una carpeta que se llama Stephen King. Ahí pongo todos los libros de él, ¿sí? Pero si no tengo más de un libro de un solo autor, pues los tengo en una carpeta que se llama libros, ¿ok? Pero es lo personal. ¿Ustedes cómo le harían para organizarlos? ¿Qué harían? ¿Cómo le pondrían a los libros para reconocerlos más fácilmente? Y seguimos. Mi biblioteca virtual. Imagínate que eres un bibliotecario de una biblioteca virtual y responde. ¿Qué libros te gustaría tener en tu biblioteca y por qué? ¿Utilizarías los mismos criterios que usaron al ayudar a Ana y Simón para ordenarlos o considerarías otros criterios, como el tema del libro, disciplina a la que pertenecen, etcétera? ¿Por qué? ¿Cómo promocionarías tu biblioteca? Ahora, en este caso, si ya tienes tantos libros de tantos autores, de tantas temáticas diferentes, sí es conveniente que, por ejemplo, crees una carpeta, no sé, por temática. Cuando tú vas a una librería física, usualmente tienen divididos novelas, libros históricos, de matemáticas, de finanzas, literatura, internacional, cositas así, infantil, ¿sí? Entonces, y ya cada uno de esos espacios viene acomodado de cierta forma, usualmente por orden alfabético, para que se puedan encontrar de mejor manera. Ahora, ustedes ya pueden decir aquí, pero teniendo tanta cantidad de libros, pues yo creo que sí, para organizarlos en una biblioteca virtual, ya tendríamos que crear a lo mejor una carpeta por temática, luego una carpeta por autor, y en cada carpeta del autor poner los libros de cada uno, ¿verdad? Pues es una de las formas que se me ocurren a mí para organizarlo. Dice, escribe en tu libreta una lista con los libros que te gustaría tener en tu biblioteca virtual. Yo tengo varios que estoy leyendo ahorita,
entre ellos varias novelas de Stephen King, otros de otros autores, y algunos de educación que pues son los de ley, ¿verdad? ¿Y ustedes qué les gustaría tener en su biblioteca virtual? Comenten con sus compañeros cómo imaginaron sus bibliotecas y qué libros les gustaría tener y después señalen por qué eligieron esos libros. Coméntaselo a tu papá, si no estás en clases, puedes platicar, oye papá, a mí me gustaría tener estos libros, ¿a ti cuál te gustaría? Sí, hay que tener una relación muy padre con nuestros papás ahorita que estamos en clases a distancia, porque ellos son los que nos pueden ayudar a compartir estos conocimientos. ¿Ok? Pues bueno, vamos a continuar. Estas son la sesión 4 a las 6. Aquí nos dice, investiguemos sobre la vida y obra de personajes importantes. Para conocer sobre la vida de diferentes personajes de la historia es necesario revisar diferentes fuentes de información, es decir, materiales en los que se pueden obtener datos sobre ellos. Entonces, aquí, bien importante, las fuentes de información son materiales en los que se puede obtener datos sobre ellos. Cuando yo estaba joven, comprábamos estampas o teníamos que ir a la biblioteca para investigar acerca de un personaje. Ustedes tienen la facilidad de que agarran su celular o prenden la computadora y ya con eso ustedes pueden acceder a mucha información. En mi época no era tan sencillo y en épocas anteriores a las mías menos, porque no soy tan grande. Bueno, sí. Ok, entonces las fuentes de información son los lugares donde vamos a encontrar información. Ustedes tienen una herramienta súper poderosa que se llama Internet. Ahí pueden encontrar mucha información sobre cualquier personaje, pero si no, existen las estampas y existen las bibliotecas. Si tienes acceso a ellas, puedes buscarlo ahí. Ahora, no hay estampas de muchos personajes. Digamos que a lo mejor no vas a encontrar una estampa o un libro sobre Fernando Platas, que es un clavadista mexicano, pero es más actual, entonces a lo mejor no hay algo de información sobre él. Ahí sí tendríamos que recurrir al Internet. ¿Ok? Muy bien, dice, elijan uno de los personajes que investigaron de tarea para conocer más información respecto a su vida y obra. Puedes elegir alguno de los que investigamos ahorita o alguno que te interese mucho conocer. Yo te recomiendo pues algún expresidente, porque de los expresidentes pues hay mucha información. Venustiano Carranza, Porfirio Díaz, Benito Juárez, y cualquiera de ellos puedes encontrar mucha información. O alguno de los caudillos o de los que lucharon por lograr la independencia o la revolución, ¿sí? Cualquier personaje que te llame la atención. Hay pacifistas, como Mahatma Gandhi, pues hay muchos personajes mexicanos también sobre los que podemos hablar. Frida Kahlo, una pintora mexicana, ¿sí? En realidad, aquí cualquier personaje que a ti te llame la atención, pues puedes investigar sobre él, ¿ok? Entonces, ya que decidas qué personaje investigar, vas a escribir en tu cuaderno una lista de fuentes de información que pueden ser útiles para encontrar datos referentes a la vida del personaje seleccionado. Ahora, consideren las fuentes de información que pueden encontrar en su salón de clases, así como las características que tienen. Si estás yendo a clases presenciales, en tu salón a lo mejor hay algún libro donde puedas encontrar información, ¿sí? ¿Y cómo es ese libro? Usualmente las enciclopedias pueden contener algo de información, no siempre, porque muchas veces las tenemos muy desactualizadas. Algo que, bueno, en el sistema escolar, pues carecemos a veces un poquito, es de libros muy actuales, y obviamente, pues nada puede competir con la velocidad de actualización del Internet, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es lógica. Piensen en qué otras fuentes pueden consultar datos sobre la vida del personaje y dónde pueden encontrar, luego añádanlas en la lista. ¿Sí? Ustedes van a decir, yo quiero investigar a Porfirio Díaz y voy a buscar información en estampas, en Internet y en un libro de historia que me encontré aquí de cualquier grado, ¿sí? Dialoguen sobre las características de las diferentes fuentes a partir de la cantidad de información que poseen y los diagramas, líneas de tiempo o cuadros que incluyen, si es que los incluyen, ¿verdad? No todos tienen las mismas cualidades. Reúnan las fuentes de información que les sean útiles para obtener datos sobre el personaje que seleccionaron. Localiza en tu casa alguna fuente de información que pueda ayudarte a saber más sobre el personaje que seleccionaste en equipo. Puede ser una fuente física o digital. Si es posible, llévala a tu salón de clases. Ahora, si vas a utilizar una fuente digital y en tu salón no te permiten llevar celular o tablet o algo así,
ni le muevas, ¿ok? Y si no la consigues en física, pues bueno, hay que decirle al profe o profesora, yo lo voy a buscar de manera digital, entonces pues está en la computadora, está en el celular, ¿ok? Pero sí hay que tener bien definido dónde vamos a encontrar la información. Compartan con sus compañeros de equipo las fuentes de información que consiguieron. Si lo estás haciendo tú solo, bueno, pues hay que tener bien claro esto. Lean la tabla que les ayudará a identificar las características de las fuentes. Es muy importante que en las fuentes que busquemos podamos responder de perdido algunas de estas preguntas. Por ejemplo, la fuente en la que estás buscando información de un personaje, ¿tiene autor o autores? ¿Menciona cuándo fue el año de publicación? ¿El texto es claro y lo entiendo? ¿Está libre de errores ortográficos y el texto importa información? Si tú contestas a estas preguntas que sí, entonces estás consultando una muy buena fuente de información. Si alguna de estas preguntas dices no tiene autor o autores, no me enseña el año de publicación, o el texto no es claro, no lo entiendo, o no tiene, o sobre todo si tiene errores ortográficos, no confíes mucho en esa fuente de información. Probablemente la escribió cualquier persona que a lo mejor no tiene un conocimiento suficiente para estar hablando del tema, ¿sí? Entonces tengan cuidado con lo que buscan. En internet cualquier persona puede crear un tema prácticamente, aunque no sepa nada de él. Entonces tengan cuidado con lo que buscan. Si ustedes contestaron que sí a cualquiera de estas, o a muchas de estas, a la mayoría, busquen y utilicen esa fuente de información. Si no, pues busquen otra. Es muy importante que podamos encontrar varias fuentes, ¿ok? Puedes elaborar en tu cuaderno una tabla como la anterior con las fuentes que ya tienes y obviamente del personaje que ya tienes. Conversen acerca de lo que significa que la fuente de información cumpla con menos o más características, lo que les decía. Entre más características tenga, pues es más confiable, ¿ok? Ahora lee algunos datos de la vida de Simón Bolívar y escribe en cada recuadro el tema del que trata cada párrafo. Guíate con el ejemplo. Pero antes de pasar a eso, aquí a un ladito dice, la información sobre la vida y obra de una persona se llama biografía. Las biografías contienen datos como el nombre completo de la persona, su lugar y fecha de nacimiento, sus estudios, logros, entre otros. Esta información es importante, ¿ok? Entonces, prácticamente ahorita estamos leyendo biografías. ¿Por qué? Porque son datos de esa persona. Y las biografías son los textos que nos dan esos datos. Dónde nació, cuándo nació, qué hizo, quiénes fueron sus padres, tuvo hermanos, no tuvo hermanos, con quién se casó, si no se casó, qué hizo. Todos esos datos vienen en una biografía. ¿Ok? Entonces, esto que viene por aquí a un ladito, es importante que lo tengamos bien presente. Y ahora sí, primero vamos a leer el texto de Simón Bolívar, ¿ok? Y vamos a contestar cada uno de los cuadritos. Dice, Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1783 y falleció el 17 de diciembre de 1830. Es conocido coloquialmente como el Libertador de América y fue un líder político y militar venezolano. Bolívar nació en Caracas, Venezuela, y fue enviado por su familia a estudiar a España cuando tenía 16 años. Estudió historia, literatura clásica, matemáticas e inició estudios de francés. Se le conoce como el Libertador de América porque encabezó la guerra de independencia de países como Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá, los cuales estaban bajo el imperio de España. España se encontraba en el proceso de la guerra peninsular cuando Simón Bolívar inició su campaña por la independencia en 1808. La independencia de Nueva Granada, virreinato al que pertenecía Venezuela, fue consolidada gracias a la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819. Bolívar entonces estableció un Congreso Nacional que se organizó durante los siguientes 3 años. Bolívar peleó 100 batallas, 79 de ellas de gran importancia, y recorrió cerca de 70,000 kilómetros a caballo. Por todo lo que logró, es considerado un símbolo nacional. Ok, aquí por ejemplo, en este párrafo donde nos dicen cómo se le conocía, qué es lo que hizo, la independencia de Nueva Granada, que estableció un Congreso Nacional que se organizó durante los siguientes 3 años. Esta parte le nombraron como trata de los logros de Simón Bolívar. Ahora, en este primer párrafo, donde nos dicen que Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1700 y falleció el 17 de diciembre de 1830, y cómo es conocido, ¿cómo le pudiéramos llamar? ¿Cómo le pudiéramos decir a esa
a este párrafo, ¿sí? Pues le podemos decir que trata de su lugar y fecha de nacimiento. ¿Ok? Trata de su lugar y fecha de nacimiento. En este segundo, que dice, por ejemplo, Bolívar nació en Caracas, Venezuela, y fue enviado por su familia a estudiar a España cuando tenía 16 años. Estudió historia, literatura clásica, matemáticas e inició estudios de francés. Aquí mis alumnos me decían, profe, ahí se le debe de poner que trata de sus estudios. ¿Sí? El siguiente lo tenemos, trata de los logros de Simón Bolívar. Y en el último, donde dice que Bolívar peleó 100 batallas, 79 de ellas de gran importancia, y recorrió cerca de 70,000 kilómetros a caballo, por lo que logró es considerado un símbolo nacional. Aquí me decían mis alumnos que trata de sus batallas. Y estas sí eran batallas, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de lo que podemos contestar nosotros ahí a partir de lo que estamos leyendo. Cuando nosotros leamos la biografía o los datos de algún personaje que estamos investigando, hay que reconocer que cada uno de los párrafos puede que trate de cosas diferentes. Entonces hay que leerlos bien y saber de qué nos está hablando cada párrafo para obtener la información más importante del personaje que hayamos seleccionado. Aquí estamos con Simón Bolívar, pero tú ya debes de haber elegido algún personaje sobre el que vas a investigar, ¿ok? Y aquí nos dicen, responde por qué Simón Bolívar es alguien importante en la historia. ¿Qué podrías contar sobre él? Aparte de esto, ¿puedes encontrar más información? Te lo dejo de tarea. Ok, con esto vamos a terminar estas sesiones correspondientes a esta primera semana. Esta secuencia la vamos a trabajar yo creo que como en 3 semanas, o sea, van a ser 3 videos los que vamos a hacer sobre esta secuencia. Y bueno, hasta aquí lo dejo. Entonces te queda de tarea elegir un personaje, buscar las fuentes de información y escribir cuáles son las fuentes de información en las que vas a encontrar los datos sobre ese personaje que elegiste y empezar a buscar información sobre ese personaje. ¿Cómo? Organizándolo más o menos así como lo tenemos aquí, sabiendo qué nos dice esa fuente de información sobre el personaje que elegimos. ¿Ok? Te dejo esas tareas, yo soy el profe Homero. Muchas gracias por ver mi video, espero servirte de ayuda o de guía para que tú puedas contestar y elegir adecuadamente el personaje del que vas a hablar en esta lección. Y esto es todo, nos vemos.